Cada año, cuando el cielo se ilumina con explosiones de colores, muy pocos se detienen a pensar en lo que realmente están viendo. No es magia. No es casualidad. Es el resultado de una industria que genera más de 1.800 millones de dólares al año, una industria peligrosa, silenciosa y extremadamente controlada que opera lejos de las ciudades, en fábricas diseñadas para trabajar con uno de los materiales más inestables del planeta. Millones de cohetes artificiales son producidos, transportados, almacenados y finalmente detonados en celebraciones alrededor del mundo. Desde fiestas nacionales hasta conciertos masivos, desde eventos deportivos hasta celebraciones privadas. Todo depende de un proceso industrial que no admite errores. Y el corazón de esta industria está en un solo lugar. China produce más del 65% de todos los fuegos artificiales que se venden en el mundo. Ningún otro país se le acerca. Ciudades enteras están dedicadas exclusivamente a la fabricación de cohetes, petardos y dispositivos pirotécnicos. Fábricas que operan día y noche, siguiendo protocolos estrictos, porque aquí un pequeño error no significa una falla de calidad, significa una explosión. Lo que estás a punto de escuchar no es una versión romántica de la pirotecnia. Es el proceso real. Técnico. Industrial. Todo comienza mucho antes de que exista un cohete. Comienza con una de las mezclas químicas más antiguas jamás creadas por el ser humano, la pólvora negra. Hace más de 2000 años, alquimistas chinos experimentaban con minerales, sales y carbón en la búsqueda de la inmortalidad. No encontraron vida eterna, pero descubrieron algo igual de poderoso. Una mezcla capaz de liberar energía de forma instantánea. Una mezcla que cambiaría la historia de la guerra, la minería y las celebraciones humanas. Hoy, esa mezcla sigue siendo la base de los cohetes artificiales modernos, pero su fabricación ya no tiene nada de artesanal. En las fábricas actuales, la pólvora negra se produce en áreas aisladas, lejos de cualquier otro proceso. Los trabajadores entran con ropa especial, sin objetos metálicos, sin electricidad estática, sin margen para el descuido. Los ingredientes llegan por separado. Nitrato potásico altamente purificado. Azufre refinado. Carbón vegetal seleccionado cuidadosamente. Este carbón no es común. Proviene de sarmientos vegetales específicos, lavados, triturados y tratados para asegurar una combustión estable y predecible. El tipo de carbón define la velocidad de reacción de la pólvora. Y en esta industria, la velocidad lo es todo. Los materiales se pesan con precisión industrial. No se mide al ojo. Se mide al gramo. Incluso pequeñas variaciones pueden alterar completamente el comportamiento del cohete. Una vez listos, los ingredientes se introducen en grandes bombos de mezcla, máquinas que recuerdan a una hormigonera, pero diseñadas para trabajar con materiales explosivos. El interior gira lentamente durante horas, sometiendo la mezcla a un proceso de fricción y compactación controlada. Aquí ocurre algo clave. La pólvora no sale como un polvo uniforme. Se transforma en granos de distintos tamaños. Algunos más finos, otros más gruesos. Cada tamaño tiene un propósito distinto dentro del cohete. Algunos se usarán para el impulso inicial, otros para la explosión aérea, otros para el retardo del tiempo. Nada se desperdicia. Durante este proceso se añade paja, generalmente de arroz, que actúa como aglutinante natural. Esta paja ayuda a que los componentes se adhieran entre sí y mantengan una estructura estable. Sin ella, la pólvora sería demasiado frágil e impredecible. Una vez completada la mezcla, la pólvora se deja reposar y se clasifica por granulometría. Cada lote se etiqueta, se registra y se almacena temporalmente en contenedores especiales. Todavía no es un cohete. Es solo el principio. El siguiente paso es el más delicado de toda la fábrica. La creación del color. En un área completamente separada del resto de la planta, se encuentran las salas de color. Son espacios diseñados para minimizar cualquier riesgo. El suelo se mantiene constantemente húmedo. Las paredes están hechas de materiales antiestáticos. La temperatura se controla minuto a minuto. Aquí no se trabaja rápido. Aquí se trabaja con respeto. Cada color se prepara por separado. Nunca dos al mismo tiempo. Antes de comenzar un nuevo color, la sala se limpia por completo. No puede quedar ni un residuo del color anterior. Los químicos llegan en envases sellados. Sales metálicas. Polvos finos. Compuestos altamente reactivos. El rojo se obtiene a partir de compuestos de estroncio o litio. El verde proviene del bario. El azul, uno de los más difíciles de lograr, se obtiene con cobre. El amarillo se crea con sodio. El blanco brillante, casi cegador, se logra con magnesio o aluminio pulverizado. Cada color tiene su propia fórmula.
No existen recetas universales. Cada fábrica ajusta sus proporciones según el efecto deseado, la altura de explosión y el tipo de carcasa. Los ingredientes se mezclan lentamente, evitando cualquier fricción excesiva. El objetivo no es provocar una reacción, sino contenerla hasta el momento exacto. Cuando la mezcla alcanza la consistencia adecuada, se forman pequeñas esferas o cargas de color. Estas serán las estrellas que exploten en el cielo. Aún están húmedas. Aún son inestables. Por eso pasan inmediatamente al secado. Las cargas de color se colocan en bandejas especiales y se introducen en cámaras de secado controladas. Aquí se elimina toda la humedad restante. Este paso puede durar horas o incluso días, dependiendo del tamaño y composición de las cargas. Si queda humedad, el cohete fallará. Si se seca demasiado rápido, el material se agrieta. Todo debe hacerse al ritmo correcto. Mientras tanto, en otra zona de la fábrica, comienza a tomar forma el cuerpo del cohete. La carcasa. Dependiendo del tipo de cohete, la carcasa puede ser esférica, cilíndrica o modular. Se fabrica con materiales resistentes, diseñados para soportar presión interna extrema sin romperse antes de tiempo. Las carcasas se ensamblan manualmente o con máquinas semiautomáticas. Luego se envuelven con capas de papel técnico y adhesivos industriales. Cada capa aumenta la resistencia estructural. En el interior se coloca una mezcla precisa de pólvora negra y paja, diseñada para generar la explosión principal en el aire. Esta carga no busca destruir la carcasa al azar. Busca abrirla de forma controlada para liberar las estrellas de color en el patrón correcto. Nada aquí es improvisado. Cada carcasa pasa por inspección visual. Cualquier imperfección se descarta inmediatamente. Y todavía falta el elemento que define el momento exacto del espectáculo. La mecha. La mecha es el cerebro del cohete. No es un simple cordón que se enciende. Es un sistema de temporización industrial diseñado para funcionar con una precisión extrema incluso en condiciones adversas. En esta industria, una mecha defectuosa no significa un espectáculo fallido. Significa un riesgo real para quienes están alrededor. Las mechas utilizadas en cohetes artificiales de uso profesional se conocen como mechas viscosas. En su interior llevan un núcleo de pólvora negra compactada que permite una combustión constante y predecible. Alrededor de ese núcleo se enrollan varias capas de cuerda, tensadas en direcciones opuestas. Este diseño evita que la mecha se rompa o se apague durante el encendido. La capa exterior se cubre con una laca especial a base de nitrocelulosa de bajo contenido de nitrato. Esta laca cumple dos funciones críticas. La primera es proteger la mecha contra la humedad ambiental. La segunda es permitir que la mecha siga ardiendo incluso bajo el agua. Esta característica no es un lujo, es una necesidad. Los espectáculos pirotécnicos no siempre se realizan en condiciones ideales, y la fiabilidad lo es todo. La longitud de la mecha se corta con precisión milimétrica. Cada centímetro adicional representa fracciones de segundo más antes de la explosión. En un espectáculo donde decenas o cientos de cohetes deben explotar de forma sincronizada, este detalle marca la diferencia entre un espectáculo espectacular y un caos total. Una vez listas, las mechas se inspeccionan visualmente y se prueban por muestreo. No todas se encienden, pero sí suficientes como para garantizar que el lote completo cumple con los estándares de combustión. Ahora llega el momento más delicado de todo el proceso. El ensamblaje final. Las carcasas ya secas, las cargas de color estabilizadas y las mechas listas se trasladan a una zona de ensamblaje aislada. Aquí el silencio es casi absoluto. No hay música. No hay distracciones. Cada trabajador se mueve siguiendo protocolos estrictos. Primero se colocan las cargas de color dentro de la carcasa, siguiendo un patrón específico. No se distribuyen al azar. Su posición define la forma que tendrá la explosión en el cielo. Círculos perfectos, anillos concéntricos, palmeras, crisantemos, peonías. Todo está diseñado desde este momento. Entre las cargas se añaden capas de separación hechas de papel especial y pólvora de baja potencia. Estas capas aseguran que la explosión se propague de manera uniforme. Después se introduce la carga de ruptura, la que detonará en el punto más alto del vuelo. Esta carga es pequeña, pero extremadamente potente. Su función no es crear color, sino liberar la energía necesaria para abrir la carcasa y dispersar las estrellas. La mecha se inserta cuidadosamente en el centro del conjunto. Debe quedar perfectamente alineada. Ni demasiado profunda, ni demasiado superficial. Un error aquí puede provocar que el cohete explote antes de salir del tubo de lanzamiento. Una vez cerrada la carcasa, el cohete se envuelve nuevamente con varias capas de papel reforzado y cola industrial.
Cada capa se deja secar antes de aplicar la siguiente. Este proceso puede repetirse 3 o 4 veces, dependiendo del tamaño del cohete. El resultado es un objeto sorprendentemente sólido, pesado, compacto y extremadamente peligroso si no se maneja correctamente. Pero aún no está terminado. El cohete pasa entonces a la fase de curado. Durante horas, o incluso días, se deja reposar en áreas ventiladas y controladas. Este tiempo permite que los adhesivos alcancen su resistencia máxima y que cualquier residuo de humedad desaparezca por completo. Solo después de este periodo, el cohete puede considerarse estable. A continuación, se realizan controles de calidad. No todos los cohetes se prueban en vuelo, pero sí se realizan inspecciones exhaustivas. Se verifica el peso, el balance, la integridad de la carcasa y la correcta colocación de la mecha. Los que no cumplen con las especificaciones se destruyen de manera controlada. Los cohetes aprobados pasan entonces a la fase de catalogación. Cada unidad recibe una etiqueta detallada. En ella se especifica el tipo de cohete, el efecto que produce, la altura estimada de explosión, el tiempo de retardo y las normas de seguridad para su uso. Esta información es vital para los pirotécnicos que diseñan los espectáculos. Después viene el almacenaje. Contrario a lo que muchos imaginan, los cohetes no se apilan en grandes bodegas llenas hasta el techo. Las instalaciones de almacenamiento están diseñadas para minimizar el riesgo. Los edificios suelen ser pequeños, separados entre sí y construidos con materiales que, en caso de explosión, dirijan la energía hacia arriba y no hacia los lados. Nunca se almacena más material del estrictamente necesario en un solo lugar. El objetivo es que, si ocurre un accidente, el daño sea limitado. Sensores de temperatura, humedad y gases monitorean constantemente el ambiente. Sistemas de gestión digital permiten saber exactamente qué producto está almacenado y dónde. Todo está pensado para reducir al mínimo cualquier posibilidad de desastre. Una vez listos, los cohetes se transportan siguiendo regulaciones estrictas. Vehículos especiales, rutas autorizadas, horarios controlados. Nada se deja al azar. Finalmente, llegan a su destino. El día del espectáculo, los cohetes se colocan en tubos de lanzamiento. Estos tubos, generalmente hechos de fibra o metal reforzado, están diseñados para dirigir el impulso inicial hacia arriba. El cohete se introduce, se conecta la mecha y se verifica una última vez. Cuando todo está listo, comienza la cuenta regresiva. En ese momento, todo el proceso industrial desaparece de la vista del público. Nadie ve la pólvora, las mezclas, las capas de papel ni las horas de trabajo. Solo ven luz, color y sonido. Pero detrás de cada explosión perfecta hay meses de planificación, toneladas de materiales y una industria que opera al límite del peligro. Y todavía hay más. Porque los cohetes artificiales no son todos iguales. Existen variaciones, tamaños, efectos especiales y tecnologías modernas que han transformado esta industria en algo mucho más complejo de lo que parece. Con el paso de los años, la industria de los cohetes artificiales no se ha quedado estancada. Aunque la base química sigue siendo sorprendentemente similar a la de hace siglos, la forma en que se diseñan, producen y controlan los fuegos artificiales modernos ha evolucionado hasta convertirse en un sistema industrial altamente sofisticado. Hoy existen cohetes diseñados para explotar a alturas exactas, con patrones matemáticamente calculados y tiempos sincronizados al milisegundo. Detrás de un solo espectáculo de fuegos artificiales hay ingenieros, químicos, técnicos en seguridad y operadores logísticos trabajando como si se tratara de una planta industrial compleja. Los cohetes más pequeños, utilizados en celebraciones locales, se fabrican en grandes volúmenes. Miles de unidades idénticas salen de una misma línea de producción. Cada uno debe comportarse exactamente igual al siguiente. La consistencia es clave. Un solo cohete defectuoso puede arruinar un espectáculo completo. En el extremo opuesto están los cohetes gigantes, los que se utilizan en celebraciones nacionales o eventos internacionales. Estos pueden medir varios metros de largo y pesar decenas de kilos. Su fabricación es casi artesanal, pero bajo estándares industriales extremos. Cada unidad es única, diseñada para un momento específico del espectáculo. Para estos cohetes, el diseño comienza incluso antes de la fabricación. Se simula digitalmente la explosión, la dispersión de las estrellas, la intensidad del color y la duración del efecto. Todo se planifica en pantalla antes de que un solo gramo de pólvora sea mezclado. Una vez aprobado el diseño, la fábrica produce los componentes exactos para ese cohete. No hay margen para improvisar. Todo debe coincidir con lo planeado. En paralelo, la industria ha tenido que adaptarse a regulaciones cada vez más estrictas. La seguridad no es negociable.
Las fábricas modernas cuentan con zonas de sacrificio, áreas diseñadas para absorber explosiones sin poner en riesgo al resto de la planta. Los trabajadores reciben capacitación constante y los procesos se auditan de forma regular. Además, el impacto ambiental se ha convertido en un tema central. Muchas fábricas han comenzado a desarrollar fórmulas menos contaminantes, con menores emisiones de humo y residuos metálicos. El objetivo es mantener el espectáculo sin comprometer el entorno. Pero incluso con toda esta tecnología, el riesgo nunca desaparece por completo. La pirotecnia sigue siendo una de las industrias más peligrosas del mundo. Por eso, cada decisión, cada mezcla y cada capa de papel se toman con una mentalidad casi obsesiva por el control. Cuando llega el momento final, todo ese trabajo se resume en segundos. El encendido. La mecha comienza a arder. El fuego avanza por su interior a velocidad constante. El cohete recibe el impulso inicial y se eleva rápidamente, dejando atrás el tubo de lanzamiento. En fracciones de segundo alcanza su altura máxima. Y entonces ocurre. La carga de ruptura detona. La carcasa se abre exactamente como fue diseñada. Las estrellas se dispersan en el patrón previsto. Los colores llenan el cielo. Para el público, es un instante de asombro. Para la industria, es la prueba de que todo funcionó. Detrás de cada explosión perfecta hay toneladas de materiales, miles de horas de trabajo y una cadena industrial que comienza en una fábrica y termina iluminando ciudades enteras. Nada de lo que ves en el cielo es casualidad. Nada es improvisado. Todo es el resultado de un proceso industrial extremo. Así es como se hacen los cohetes artificiales. Una industria que combina química, ingeniería y riesgo. Una producción masiva que transforma materiales inestables en espectáculos controlados. Y una prueba de que incluso las explosiones más bellas nacen dentro de una fábrica. Y la próxima vez que mires al cielo y veas una explosión de color, recuerda esto: antes de ese instante hubo una línea de producción, máquinas girando sin detenerse y personas trabajando con precisión absoluta para que ese segundo de luz existiera. Eso es la pirotecnia industrial. Eso es como se fabrican los cohetes artificiales. Cada año, más de 4.000 millones de bastones de caramelo son fabricados, empaquetados y distribuidos por todo el mundo. Están en supermercados, en árboles de Navidad, en regalos, en fiestas. Pero casi nadie conoce el secreto detrás de su creación. Un secreto tan simple como peligroso, una masa de azúcar incandescente, que se solidifica en minutos, pero que antes de eso es tan caliente y tan densa, que puede causar quemaduras instantáneas con solo rozarla. Ese es el verdadero corazón del bastón de caramelo. Un dulce aparentemente inocente, nacido de un proceso industrial extremo. Lo que estás a punto de ver es el viaje completo de una de las golosinas más emblemáticas del planeta. Una máquina que nunca descansa. Una fábrica capaz de convertir toneladas de azúcar líquida en millones de bastones rojos y blancos, perfectos, brillantes, y todos idénticos. La historia comienza en los hilos principales. Cada silo contiene cientos de kilos de azúcar refinada, listos para descender por gravedad hacia las enormes calderas de cocción. Aquí, un mezclador industrial combina agua, azúcar y jarabe de maíz en proporciones exactas, mientras agitadores de acero inoxidable giran a velocidades tan altas que pueden mezclar la densa mezcla sin dejar burbujas. La temperatura comienza a subir. 120 grados. 140 grados. 150 grados. El azúcar se funde, se vuelve líquida, espesa, transparente como el vidrio derretido. Es un espectáculo silencioso pero peligroso. Una mezcla que parece miel, pero que arde como lava. Cuando la densidad es la correcta, válvulas neumáticas liberan la mezcla en enormes mesas de enfriamiento. Superficies metálicas que enfrían la masa lo suficiente para que deje de fluir, pero no tanto como para que se endurezca. Aquí, el caramelo se convierte en un bloque maleable, brillante y con un color dorado profundo. Entonces aparece uno de los momentos más vistosos de toda la producción, la división del caramelo. Un brazo robótico corta la masa en dos secciones gigantes. Una se quedará blanca. La otra se teñirá de rojo con colorante alimenticio. Pero hay un detalle que casi nadie conoce: si la temperatura de ambas masas no coincide al grado exacto, jamás podrían retorcerse juntas sin quebrarse. Por eso, en la fábrica, los trabajadores con uniformes amarillos vigilan cada lote como si fuera oro líquido. Aquí, un error de 10 segundos puede arruinar cientos de kilos de producción. La masa blanca pasa a un equipo legendario en la industria del dulce, el puller, o máquina de estirar caramelo. Un enorme gancho de acero que estira la masa una, y otra vez. Cada estirón introduce microscópicas burbujas de aire que vuelven la mezcla más clara, más brillante y más suave. Mientras tanto,
La masa roja pasa por rodillos calientes que la convierten en largas cintas uniformes, perfectas, intensamente rojas. Y entonces llega la parte más fascinante, la unión. Ambas masas se juntan en una sola barra colosal de caramelo. Un tronco rojo y blanco del tamaño de un poste, que avanza sobre la cinta transportadora como si fuera una serpiente de azúcar incandescente. Sensores ópticos, calibradores automáticos y rodillos hidráulicos comienzan a darle forma. La barra se hace más delgada, más larga, más uniforme. Y luego, empieza a girar. Un retorcido perfecto, simétrico, hipnótico. El patrón rojo y blanco que todos conocemos, naciendo en tiempo real frente a la maquinaria que jamás se detiene. La barra interminable de caramelo sigue su camino, avanzando como un cilindro vivo que gira sobre sí mismo. Pero antes de convertirse en miles de bastones idénticos, debe atravesar una de las etapas más delicadas de toda la producción, el enfriamiento progresivo. El caramelo aún está caliente, suave y flexible. Demasiado flexible. Si lo tocas, pierde su forma. Si se enfría de golpe, se quiebra en 1000 pedazos. Por eso, la barra entra en un túnel largo, silencioso, casi quirúrgico. En su interior, chorros de aire a distintas temperaturas la van estabilizando poco a poco. Los sensores de la línea leen cada centímetro del caramelo, ajustando en tiempo real la presión del aire, su velocidad y su dirección. Es un proceso invisible, pero vital. En esta etapa se define si el bastón será resistente o frágil como cristal. Cuando el caramelo alcanza la consistencia exacta, una nueva máquina despierta, la cortadora de precisión. Son cuchillas circulares de acero inoxidable que giran a miles de revoluciones por minuto. No cortan como tijeras, cortan como láser. Cada segmento tiene la longitud perfecta y el grosor perfecto. Ni un milímetro más, ni uno menos. El cilindro rojo y blanco, recto y brillante, cae sobre otra cinta transportadora. Aquí todavía no se parece a un bastón. Es solo un tubo dulce, rígido y recto. Pero eso está a punto de cambiar. Entra en escena una de las máquinas más elegantes de toda la planta, la formadora de ganchos. Un brazo neumático levanta cada cilindro con la delicadeza de una mano humana, pero con fuerza y precisión imposibles para un operador. El extremo del bastón pasa por una zona de calor suave, suficiente para ablandar la punta sin deformar el resto del cuerpo. En segundos, las mordazas giratorias doblan el extremo superior hasta formar la curva icónica. El resultado es perfecto. La curvatura es idéntica en todos los bastones, sin importar si se fabricaron 10 o 10 millones. A unos metros, los trabajadores vestidos con uniformes amarillos observan la línea con atención. Son los guardianes de la calidad. Pueden detectar fallos invisibles para las máquinas, un color desigual, un giro irregular, una curvatura demasiado cerrada. Cualquier error es suficiente para detener la línea, porque la producción no admite imperfecciones. Los bastones recién formados ahora avanzan hacia la zona más silenciosa de toda la fábrica, el templo del templado. Aquí, el caramelo se endurece completamente bajo un ambiente controlado. Ni una variación de humedad. Ni una corriente de aire fuera de lugar. Si el templado falla, el bastón pierde su brillo, o se vuelve quebradizo. Después de varios minutos, algo mágico sucede, el rojo se vuelve más profundo. El blanco se vuelve más luminoso. La superficie se vuelve cristalina, casi como si estuviera barnizada. Los bastones salen del túnel perfectos, firmes, sólidos. Parecen piezas de vidrio. Pero falta una última prueba, la inspección óptica. Una cámara industrial de alta velocidad captura miles de imágenes por minuto. Un software analiza el patrón en espiral, la simetría del cuerpo, el ángulo exacto del gancho. Si un bastón no cumple con los parámetros, una ráfaga de aire lo expulsa sin que nadie tenga que mover un dedo. Solo los perfectos continúan al embalaje. Y esa etapa es un espectáculo por sí misma. Los bastones que superan la inspección óptica descienden por una rampa vibratoria que los separa, los organiza y los prepara para la etapa más veloz de toda la planta, el empaquetado automático. A primera vista, la máquina parece una caja metálica sin vida. Pero cuando la línea entra en operación, se transforma en un torbellino de velocidad y precisión. Decenas de bastones avanzan hacia un carrusel giratorio que los acomoda en filas perfectas. Cada ranura está diseñada para sostener un solo bastón sin que choque con sus vecinos. Cualquier golpe, cualquier roce brusco, podría quebrarlo, y una sola fractura puede contaminar toda una bandeja de producto. Un sensor láser cuenta los bastones a una velocidad imposible para un humano. Si falta uno, la máquina se detiene. Si sobra uno, se desvía. Todo es exactitud absoluta. Del otro lado del carrusel,
rollos gigantes de plástico celofán comienzan a desenrollarse. El plástico es transparente, brillante, casi invisible. Es el encargado de proteger al bastón del aire, de la humedad y de cualquier golpe durante el transporte. La banda de sellado térmico se activa. Una mordaza caliente envuelve, cierra y sella cada bastón en una fracción de segundo. Es un sonido seco, repetitivo, implacable. Un ritmo que la fábrica escucha miles de veces por hora. Los bastones, ahora protegidos, caen suavemente en bandejas clasificadoras. Aquí entran nuevamente los trabajadores con uniformes amarillos. Revisan que el empaque esté perfecto, sin arrugas, sin burbujas, sin exceso de sellado. Un pequeño defecto estético puede hacer que el consumidor crea que el producto no es fresco, y en esta industria, la primera impresión lo es todo. La línea continúa hacia la estación de empaquetado secundario. Ahora, los bastones individuales se agrupan en paquetes de 10, 20 o 50 unidades, según el destino. Cada paquete es escaneado, pesado y verificado automáticamente. Ni un bastón de más. Ni un bastón de menos. Las cajas comienzan a moverse por cintas transportadoras que serpentean por toda la planta como si fueran autopistas industriales. Robots paletizadores levantan docenas de cajas a la vez, organizándolas en torres perfectas sobre tarimas. La precisión es tan alta que pueden colocar cada caja con menos de 1 milímetro de margen. El proceso continúa hacia la zona de retractilado. Un velo de plástico termoencogible envuelve toda la tarima. En segundos, la estructura queda sólida, lista para soportar viajes largos sin que nada se mueva. Es aquí donde la fábrica completa su misión, transformar toneladas de azúcar incandescente en millones de bastones perfectamente alineados, protegidos y listos para viajar. Las tarimas finalizadas se deslizan hacia puertas automáticas que dan acceso a un gigantesco almacén climatizado. Aquí, cientos de tarimas se apilan como murallas, esperando su turno para salir al mundo. Las luces frías iluminan filas interminables de cajas rojas y blancas. Es una montaña de dulces. Un océano navideño en forma industrial. Y entonces llega la última etapa, la distribución masiva. Camiones refrigerados esperan en los muelles de carga. Cada vehículo está calculado para mantener la temperatura ideal para que los bastones no absorban humedad ni pierdan su brillo característico. Los montacargas, conducidos por operadores con uniformes amarillos, mueven las tarimas hacia los remolques con precisión quirúrgica. En pocas horas, la fábrica despacha miles de cajas hacia centros de distribución, supermercados y tiendas de todo el país y del mundo. Pero detrás de este colosal movimiento, hay un elemento más. Un cierre épico. La razón por la que este dulce, creado hace más de un siglo, sigue siendo uno de los productos navideños más vendidos del planeta. Los camiones abandonan la fábrica uno tras otro, como una caravana que transporta un secreto navideño en millones de pequeñas dosis. Cada caja contiene bastones idénticos, brillantes, perfectos, pero ninguno de ellos podría existir sin la precisión casi quirúrgica de este proceso industrial. Mientras la planta vuelve a su ciclo de limpieza, los enormes mixers de acero aún conservan el olor dulce del caramelo caliente. Los túneles de templado siguen expulsando aire seco, estabilizando la humedad del ambiente. Los robots paletizadores reposan como gigantes dormidos, esperando la próxima explosión de demanda. Porque esta fábrica trabaja bajo una ley inquebrantable, el mundo entero quiere bastones de caramelo al mismo tiempo. Un producto estacional que, durante unas pocas semanas, empuja a la maquinaria a funcionar al límite de su capacidad. Y sin embargo, cada bastón cuenta una historia silenciosa. Una historia que comienza con azúcar líquida a más de 150 grados, que pasa por rodillos que giran como turbinas, que se estira en máquinas capaces de moldear una tonelada de caramelo por hora, y que finalmente termina en manos de alguien que quizás nunca imagine lo que costó lograr esa perfección. En el almacén climatizado, las últimas luces se apagan. Solo quedan las sombras de miles de cajas apiladas como columnas blancas y rojas. Cada una lista para iniciar un viaje que las llevará a mercados, tiendas, ferias, escuelas y hogares de todos los rincones del planeta. Y mientras la maquinaria se detiene por unos minutos, los trabajadores con uniformes amarillos, cubiertos aún por el aroma dulce del turno, revisan los últimos lotes aprobados. Sus ojos han visto pasar millones de bastones, tan rápido, tan precisos, que cualquier defecto salta a la vista de inmediato. Son los guardianes silenciosos de una tradición que la industria convirtió en perfección. Afuera, la noche cubre la megafábrica. Pero dentro, el proceso jamás muere del todo. Sensores, hornos, cintas y sistemas automáticos quedan en reposo, esperando el siguiente amanecer. Porque mañana, y todos los días hasta que termine la temporada, la fábrica repetirá el ritual: embellecer el azúcar, torcerlo en espiral, darle forma de gancho,
y producir millones de unidades que llevan consigo el espíritu de la Navidad industrial. Cada bastón es una pieza minúscula dentro de una coreografía gigantesca. Una pieza que simboliza cómo la ingeniería, la precisión y la obsesión por la calidad pueden transformar un dulce simple en un fenómeno global. Y así, entre hornos, robots y toneladas de caramelo, nace año tras año uno de los productos más reconocidos del planeta. Un producto que parece mágico, pero cuya magia es, en realidad, pura ingeniería. Porque en el corazón de esta megafábrica, la Navidad no empieza en diciembre. Empieza aquí, cuando el azúcar incandescente toca el metal frío, y comienza el proceso que da vida al bastón de caramelo perfecto. Cada día, miles de millones de personas comen tortillas. Están en desayunos, comidas, cenas. En casas, calles, restaurantes y fábricas. Pero casi nadie se detiene a pensar en esto. Detrás de cada tortilla que sostienes con las manos, existe una maquinaria que nunca se detiene. No es una cocina. No es una tortillería de barrio. Es una fábrica gigante. Una línea industrial diseñada para producir millones de tortillas cada día, con precisión milimétrica, calor extremo y un ritmo que no perdona errores. Porque aquí, si algo falla, no se pierden tortillas, se pierden toneladas. Y todo comienza con algo tan pequeño, tan simple y tan antiguo que ha alimentado civilizaciones enteras durante miles de años. El maíz. Pero este no es el maíz que imaginas. No llega en costales pequeños. No se mide en kilos. Aquí llega en camiones completos. Toneladas de grano amarillo y blanco entran a la planta todos los días. Los vehículos se alinean. Las compuertas se abren. Y el maíz cae como una avalancha. Desde el primer segundo, nada se hace a mano. El grano es absorbido por sistemas de transporte industrial. Bandas, tornillos sin fin y elevadores verticales lo mueven sin descanso. Antes de convertirse en alimento, el maíz debe pasar una prueba crítica. Una etapa que definirá todo el proceso. La limpieza. Polvo. Piedras. Residuos. Todo debe desaparecer. Tamices vibratorios separan impurezas. Corrientes de aire eliminan partículas ligeras. Imanes industriales atrapan fragmentos metálicos invisibles. Aquí no hay margen de error. Cualquier impureza podría dañar la maquinaria o arruinar miles de tortillas en segundos. Cuando el grano está completamente limpio, entra una de las etapas más importantes de toda la producción. Una técnica ancestral, ejecutada ahora por acero, vapor y control automático. La nixtamalización. En enormes tanques industriales, el maíz es mezclado con agua y calorías. No es una receta improvisada. Cada variable está medida. Temperatura. Tiempo. Concentración. El agua comienza a calentarse. El maíz gira lentamente dentro de los tanques. El vapor se eleva. Este proceso no solo suaviza el grano, cambia su estructura interna, libera nutrientes y permite que el maíz pueda transformarse en masa. Durante horas, el maíz es cocido de manera uniforme. Sensores monitorean cada segundo. Válvulas ajustan el flujo. Nada se deja al azar. Cuando el tiempo exacto se cumple, el maíz ya no es maíz. Ahora es nixtamal. Húmedo, caliente, pesado. Aún así, el proceso no se detiene. El nixtamal es drenado y transportado inmediatamente hacia la siguiente zona de la planta. Aquí no hay pausas. No hay descanso. Porque una fábrica de tortillas que se detiene, pierde miles de unidades por minuto. El nixtamal avanza por canales cerrados, hasta llegar a una de las zonas más ruidosas y exigentes del lugar. Los molinos industriales. Rodillos de acero giran sin descanso. La fricción es brutal. La presión es constante. Miles de granos son triturados cada segundo. No hay forma de volver atrás. Aquí el nixtamal se convierte en masa. Pero no cualquier masa. Debe tener la humedad exacta. La textura precisa. La consistencia perfecta. Demasiado seca, se rompe. Demasiado húmeda, se pega. Por eso, sistemas automáticos ajustan el proceso en tiempo real. Se agrega agua. Se retira exceso. Se corrige al instante. Lo que sale del molino ya no parece grano. Es una masa uniforme, continua, viva. Una masa diseñada para convertirse en millones de tortillas idénticas. La masa fluye por ductos industriales hacia el corazón de la fábrica. Aquí es donde todo se acelera. Las formadoras. Máquinas diseñadas para repetir el mismo movimiento, miles de veces por hora. Discos giratorios toman porciones exactas de masa. La pesan. La prensan. La moldean.
Cada disco produce tortillas con el mismo diámetro, el mismo grosor, el mismo peso. No importa cuántas pasen. Todas son iguales. Las tortillas crudas caen directamente sobre bandas transportadoras calientes. No se colocan. No se acomodan. Simplemente avanzan. El calor es intenso. La velocidad es constante. Las bandas atraviesan hornos continuos donde la cocción ocurre en movimiento. No hay puertas que se abren. No hay charolas. Solo calor, tiempo y precisión. Las tortillas comienzan a inflarse ligeramente. Se cuecen por un lado, luego por el otro. Todo en segundos. Cuando salen del horno, ya son tortillas completamente cocidas. Pero el proceso aún no termina. Porque antes de ser empacadas, deben pasar por una etapa crítica. El enfriamiento controlado. Las tortillas avanzan por bandas elevadas. El aire circula. El vapor se disipa. La temperatura baja lentamente. Si se empacan calientes, el vapor las humedece. Si se enfrían demasiado, se endurecen. Por eso, el enfriamiento está calculado al segundo. Y justo cuando alcanzan el punto perfecto, las tortillas continúan avanzando. Directo hacia la siguiente etapa. La que convierte millones de unidades individuales en producto listo para todo un país. Las tortillas ya no están calientes. Ya no liberan vapor. Ya no cambian de forma. Ahora están listas para uno de los momentos más críticos de toda la línea. El conteo. Porque aquí no se venden tortillas sueltas. Se venden millones de paquetes idénticos. Las bandas transportadoras llevan las tortillas hacia sistemas automáticos de alineación. Se acomodan una sobre otra. Se corrigen desviaciones. Se eliminan las que no cumplen con el estándar. Todo ocurre sin detener la línea. Sensores ópticos verifican tamaño, forma y posición. Si una tortilla está mal formada, es retirada automáticamente. No hay discusión. No hay segunda oportunidad. Las tortillas que pasan la inspección avanzan hacia las empacadoras. Aquí la velocidad se multiplica. Brazos mecánicos agrupan tortillas en cantidades exactas. 10, 20, 30. Siempre el mismo número. Las pilas avanzan sincronizadas con las bolsas plásticas que se abren solas, se llenan y se sellan en fracciones de segundo. El sonido es constante, rítmico, hipnótico. Selladoras térmicas cierran cada paquete con presión y calor exactos. Ni más, ni menos. Un error aquí significaría producto desperdiciado. Miles de tortillas dañadas en minutos. Por eso, cada empacadora está monitoreada en tiempo real. Velocidad, temperatura, sellado, todo bajo control. Los paquetes recién sellados avanzan por otra serie de bandas transportadoras. Aquí ocurre una de las escenas más impresionantes de toda la fábrica. Montañas de tortillas. Paquetes idénticos desplazándose uno tras otro. Sin pausas. Sin interrupciones. La producción no se mide por docenas. Se mide por toneladas diarias. En cuestión de horas, los paquetes se acumulan y son organizados automáticamente. Brazos robóticos los colocan en cajas. Las cajas se apilan en tarimas. Cada tarima contiene miles de tortillas. Y cada tarima representa solo una fracción de la producción diaria. Una vez completas, las tarimas avanzan hacia el área de logística. Aquí la fábrica se conecta con el mundo exterior. Montacargas industriales entran y salen sin descanso. Los pasillos están marcados al milímetro. Cada movimiento está calculado. Las tarimas se envuelven con plástico protector. Se etiquetan. Se registran. Todo queda listo para salir. Camiones refrigerados esperan afuera. No pueden llegar antes. No pueden llegar tarde. La sincronización es total. Porque estas tortillas no se producen para almacenarse por meses. Se producen para llegar frescas, el mismo día. Desde aquí, los camiones se dispersan por carreteras y ciudades. Supermercados. Tiendas. Mercados. Taquerías. Millones de personas comerán tortillas hoy sin imaginar que hace apenas unas horas seguían avanzando por esta misma línea industrial. Y mientras eso ocurre, la fábrica no se detiene. El siguiente lote de maíz ya está entrando. Los tanques de nixtamalización vuelven a llenarse. Los molinos siguen girando. Aquí no existe el concepto de terminar. Solo existe continuar. Porque la tortilla no es solo un alimento. Es una necesidad diaria. Una base cultural. Un producto que nunca deja de demandarse. Y detrás de cada una,
Existe una fábrica diseñada para repetir el mismo proceso millones de veces con la misma precisión todos los días del año. Pero lo más impresionante no es la velocidad, ni el volumen. Es que todo esto ocurre gracias a una técnica ancestral que ha sobrevivido siglos, y que hoy es ejecutada por acero, sensores y fuego industrial. Una tradición convertida en producción masiva. Y justo cuando crees que ya lo has visto todo, hay algo más que ocurre detrás de estas líneas. Algo que define la diferencia entre una tortilla común y una tortilla que puede viajar cientos de kilómetros sin perder calidad. Cuando las tarimas salen rumbo a las tiendas, el proceso parece haber terminado. Pero en realidad, lo más delicado ocurre mucho antes, y casi nadie lo ve. El control de calidad. Porque producir millones de tortillas no sirve de nada si no se mantienen exactamente iguales desde la primera hasta la última. En una zona separada de la línea principal, muestras son tomadas de forma constante. No una vez al día. No al final del turno. Todo el tiempo. Tortillas recién hechas son analizadas. Se revisa su grosor, su flexibilidad, su humedad interna, incluso su sonido al doblarse. Si una tortilla se rompe demasiado fácil, algo falló. Si no se dobla, algo está mal. Si se pega, hay un error invisible en la línea. Cada una de esas señales activa ajustes automáticos. Más agua en la masa. Menos presión en el prensado. Unos segundos más de cocción. Cambios pequeños, que afectan miles de tortillas por minuto. Aquí es donde la experiencia industrial se vuelve crítica. Porque una fábrica de este tamaño no corrige errores al final. Los corrige en tiempo real. Pero el control de calidad no termina ahí. Las tortillas también deben resistir el tiempo. Pruebas de vida útil se realizan constantemente. Paquetes completos se almacenan bajo diferentes condiciones. Temperatura, humedad, movimiento. Se observa cómo cambian después de horas. Después de días. Si una tortilla pierde flexibilidad demasiado rápido, no sirve. Si desarrolla humedad interna, tampoco. Por eso, cada detalle del proceso está diseñado no solo para producir rápido, sino para producir bien. Y aquí aparece uno de los secretos mejor guardados de estas fábricas. La formulación. Aunque todas parecen iguales, no todas las tortillas son idénticas. La cantidad de calorías. El tiempo exacto de nixtamalización. El grado de molienda. Pequeños ajustes que cambian completamente el resultado final. Algunas tortillas están diseñadas para doblarse sin romperse. Otras para resistir rellenos pesados. Otras para mantenerse suaves durante más tiempo. Nada es casual. Cada fábrica ajusta su proceso según el mercado al que sirve. Región. Clima. Tipo de consumo. Una tortilla que funciona en una ciudad puede fallar en otra. Por eso, los ingenieros de proceso monitorean cada variable. Cada lote. Cada turno. La producción nunca es la misma dos veces. Aunque el resultado siempre debe parecerlo. Y mientras todo esto ocurre, la línea principal no se detiene. Las máquinas siguen formándose. Los hornos siguen calientes. Las empacadoras siguen sellando. Millones de tortillas siguen avanzando como si nada ocurriera detrás. Eso es lo que hace a una megafábrica diferente. No es solo el tamaño. Es la capacidad de corregirse sola sin que nadie lo note. Y cuando el día termina, cuando los últimos camiones salen, la fábrica no se apaga. Se limpia. Sistemas completos son desmontados parcialmente. Las líneas se lavan. Las superficies se esterilizan. Porque al día siguiente, todo debe comenzar otra vez desde cero. Con el mismo ritmo. La misma precisión. La misma escala. Así, cada día, algo tan cotidiano como una tortilla se convierte en uno de los productos industriales más impresionantes del planeta. Un alimento que nació hace miles de años, y que hoy se produce con fuego, acero y velocidad. Y ahora, cada vez que tomes una tortilla, ya no verás solo comida. Verás una fábrica entera funcionando para que nunca falte. Cada año, más de 250 millones de neumáticos nacen en fábricas gigantes que trabajan sin descanso. Ruedan por carreteras, soportan impactos, frenadas violentas, calor abrasador y peso extremo. Y cuando finalmente se desgastan, son reemplazados por otros cientos de millones, en un ciclo interminable que sostiene al mundo moderno sin que la mayoría lo note. Pero lo que casi nadie sabe es que detrás de cada uno de ellos existe un origen tan extraño como fascinante. Porque, aunque resulte difícil de creer, todo empieza con un líquido blanco que brota lentamente del tronco de un árbol herido en medio de la selva tropical. Un líquido pegajoso, frágil, aparentemente inútil,
que bajo el poder de la ingeniería industrial se transforma en uno de los materiales más resistentes jamás creados. Ese líquido es el látex. Y su viaje desde la naturaleza hasta convertirse en un neumático es una de las transformaciones más asombrosas de la industria moderna. ¿Cómo es posible que esa savia lechosa, suave y delicada, termine convertida en un objeto capaz de soportar toneladas de peso, deformarse sin romperse, resistir velocidades superiores a 200 km por hora y mantener su integridad incluso bajo condiciones extremas? Para entenderlo, hay que viajar muy lejos del asfalto, hacia los trópicos húmedos del sudeste asiático, donde el calor, la lluvia constante y los suelos profundos crean el ambiente perfecto para un árbol que cambió la historia del mundo, el Hevea brasiliensis, el árbol del caucho. Aunque originario de la Amazonía brasileña, fue en Asia donde encontró el lugar ideal para expandirse. Hoy, países como Tailandia, Indonesia, Malasia e India producen más del 90% del caucho natural que usa el planeta. En estas regiones, las plantaciones parecen no tener fin. Filas interminables de árboles perfectamente alineados se extienden colina arriba, valle abajo, formando un patrón que recuerda a una fábrica viviente. Cada árbol es una pequeña máquina biológica capaz de producir látex durante más de 20 años. Pero este látex no aparece por sí solo, requiere la intervención humana. Muy temprano, antes de que salga el sol, los trabajadores conocidos como tapes recorren las filas de árboles con lámparas en la frente. Lo hacen a esa hora porque la presión interna del árbol es más alta al amanecer, lo que permite que el látex fluya con mayor facilidad. Con una precisión adquirida tras años de experiencia, realizan cortes diagonales en la corteza usando cuchillas curvas especialmente diseñadas. Cada corte es crítico. Si profundizan demasiado, dañan el árbol; si apenas rozan la superficie, el látex no fluye. Cuando el corte es perfecto, el árbol parece abrir los ojos y exhalar una lágrima blanca. Gota a gota, el látex desciende por la incisión y cae en pequeños recipientes colocados en la base del tronco. La escena es silenciosa, casi ritual, cientos de miles de árboles goteando al mismo tiempo bajo la penumbra de la mañana. Aunque cada árbol produce solo una pequeña cantidad por día, la suma de millones de ellos alimenta una industria global colosal. Pero el látex tiene un problema: se coagula rápidamente al contacto con el aire. Para evitarlo, se le añade una ligera cantidad de amoníaco, que estabiliza la emulsión y mantiene el líquido fluido hasta llegar a las plantas de procesamiento. Desde las plantaciones, el látex viaja en barriles metálicos por caminos rurales hasta instalaciones industriales cercanas donde comenzará su primera gran transformación. Allí, en plantas de procesamiento rodeadas del sonido constante de máquinas, motores y hornos, el látex líquido se convertirá en caucho sólido. El proceso inicia cuando el látex es almacenado en enormes tanques donde reposa durante varias horas. Durante ese tiempo, parte del agua se evapora, haciendo que la mezcla se vuelva más espesa. Luego se vierte en cubas largas y poco profundas donde se le añade ácido fórmico. Este agente coagulante provoca inmediatamente que el caucho se separe del agua, formando una masa densa, gelatinosa y algo pegajosa. Esa masa es cortada en bloques uniformes y transportada hacia una serie de rodillos mecánicos gigantes. Estos rodillos, impulsados por motores robustos, aplastan la masa repetidamente. La exprimen, la alisan, la transforman. El material comienza a tomar forma de láminas largas y flexibles. El sonido metálico de los rodillos girando constantemente se mezcla con el vapor que escapa de las válvulas y el olor característico del caucho húmedo. Es un proceso sorprendentemente similar al de una panadería industrial, pero en lugar de masa caliente, aquí se manipula caucho fresco. Cuando las láminas están listas, todavía contienen demasiada humedad, por lo que deben pasar a la fase de secado. Algunas fábricas utilizan secadores automatizados que soplan aire caliente de forma constante. Otras, especialmente en regiones rurales, aún emplean métodos tradicionales: cuelgan las láminas durante días en cuartos alimentados por hornos de leña. En estos lugares, el aire se impregna del aroma mezclado de humo, madera y caucho. Finalmente, las láminas secas se enrollan, se empacan y se preparan para viajar a su próximo destino, las megafábricas donde nacen los neumáticos modernos. Una vez en estas plantas gigantescas, comienza una etapa completamente distinta, mucho más compleja y llena de ingeniería. El caucho natural es solo uno de los ingredientes necesarios para fabricar un neumático. De hecho, un solo neumático puede incluir entre 10 y 15 componentes diferentes. Junto al caucho natural, se añaden caucho sintético, negro de carbono, sílice, azufre, óxido de zinc, fibras textiles, acero y una variedad de aditivos químicos diseñados para mejorar la resistencia, la elasticidad, la durabilidad y la estabilidad térmica del producto final. La mezcla de todos estos materiales se realiza en una de las máquinas más poderosas de la industria del caucho, la mezcladora interna,
también conocida como Vamburi Mixer. Esta máquina, que parece una batidora industrial colosal, es capaz de procesar cientos de kilos de materiales a la vez, girando a velocidades impresionantes. La fricción generada por los rotores eleva la temperatura interna por encima de los 150 o incluso 160 grados Celsius, lo que permite que los ingredientes se fundan y se integren en una masa uniforme, conocida como compound. Esta masa negra y densa es el corazón del neumático. Una vez mezclado, el compound sale de la máquina y se envía a molinos de rodillos gigantes que lo transforman en láminas más delgadas y manejables. A partir de estas láminas se fabrican las distintas partes del neumático. No existe una sola pieza. Un neumático es una estructura compleja compuesta por múltiples capas, cada una diseñada para cumplir un propósito específico. La banda de rodadura, por ejemplo, es la que toca el suelo y determina el agarre, la tracción y el desgaste. Las paredes laterales protegen el neumático de impactos y abrasiones. El revestimiento interno funciona como un contenedor hermético para el aire. Las capas textiles sirven como esqueleto estructural, y los cinturones de acero permiten que el neumático mantenga su forma a altas velocidades sin deformarse. Cada una de estas partes requiere su propia fórmula y su propio tratamiento. A medida que la fábrica produce componentes sin descanso, montañas de láminas negras se apilan junto a máquinas que parecen no detenerse nunca. Robots y operarios trabajan en sincronía perfecta para producir miles de piezas por hora. La precisión es tan importante como la fuerza. Cada milímetro cuenta. Cada capa debe encajar con la siguiente con exactitud absoluta. Y justo aquí, en el momento en que todas las piezas están listas pero aún no se han unido, es donde termina esta primera parte del viaje. El neumático todavía no existe. Solo viven sus componentes. Bloques de caucho, cintas textiles, bandas reforzadas con acero y láminas herméticas esperan su turno. Lo más impresionante está a punto de comenzar: el ensamblaje del neumático verde y la vulcanización, un proceso que transformará para siempre la estructura del caucho. En ese punto de la fábrica, todas las piezas del futuro neumático esperan en silencio. Bandas de rodadura perfectamente cortadas, cintas textiles enrolladas como telas industriales, láminas internas herméticas y cinturones de acero alineados en filas impecables. Todo está listo, pero nada tiene forma aún. Falta la etapa en la que cada uno de estos componentes se unirá para crear una sola estructura, un organismo industrial que nacerá bajo calor, fuerza y presión, el ensamblaje del neumático verde. El ensamblaje ocurre en una máquina que, a pesar de su apariencia relativamente simple, es una de las más importantes de la fábrica, la formadora de neumáticos. Una especie de tambor giratorio metálico que actúa como molde temporal, como un lienzo sobre el cual se construirá la estructura interna del neumático. Los operarios, o en algunas plantas robots especializados, colocan cada capa sobre el tambor con precisión quirúrgica. Cada componente debe adherirse perfectamente al anterior. Cualquier desalineación de apenas unos milímetros puede provocar vibraciones, desgaste irregular o fallas a altas velocidades. El proceso comienza con el revestimiento interno, una lámina especialmente formulada para retener el aire. Esta capa es crucial porque la mayoría de los neumáticos actuales son tubeless, es decir, no utilizan cámara. Luego se añaden las capas textiles, formadas por hilos de poliéster, nylon o rayón. Estos hilos son mucho más fuertes de lo que parecen. Cuando se tensan y se colocan en ángulos específicos, le dan al neumático la capacidad de mantener su forma incluso bajo presiones extremas. Después de las capas textiles, llega el momento de colocar los cinturones de acero. Estos cinturones están hechos con filamentos metálicos trenzados que, una vez integrados, se convertirán en el esqueleto del neumático. Son los responsables de que el neumático no se deforme cuando gira a altas velocidades y de que la banda de rodadura mantenga contacto constante con la superficie del camino. Cuando los cinturones se ajustan al tambor, la estructura del neumático comienza a tomar una forma más definida, aunque todavía sin su apariencia final. Finalmente, se coloca la banda de rodadura, la parte más visible y más importante para el usuario. Esta pieza, que se encuentra enrollada como un cinturón largo, se corta con una máquina automática que la ajusta al tamaño preciso del tambor. La banda se coloca cuidadosamente sobre el conjunto y se hace una unión invisible que quedará completamente fusionada durante las siguientes etapas del proceso. Una vez que todas las capas están en su sitio, el tambor gira, se expande desde el centro y comprime las capas entre sí, creando una primera unión. Lo que resulta de esta etapa se conoce como neumático verde. Tiene la forma general de un neumático, pero todavía carece de resistencia, elasticidad y firmeza. No tiene dibujo en su superficie. No podría soportar ni el peso de una bicicleta. Es frágil, maleable, indefenso. Falta la etapa más importante de su creación, la vulcanización.
La vulcanización es una de las transformaciones químicas más impresionantes de la industria moderna. Ocurre dentro de un molde gigantesco compuesto por varias secciones de acero que se cierran como una prisión mecánica alrededor del neumático verde. El molde contiene el diseño exacto del dibujo de la banda de rodadura, grabado con precisión microscópica. Cada línea, cada surco, cada relieve está diseñado para cumplir una función: canalizar agua, mejorar el agarre, reducir el ruido, disipar calor o aumentar el rendimiento en distintas condiciones climáticas. Para iniciar la vulcanización, el neumático verde se coloca dentro del molde y una vejiga interna, inflada con aire o vapor, presiona desde adentro hacia afuera. La presión puede superar las 20 atmósferas, suficiente para obligar al neumático a expandirse y tocar cada detalle del molde. Una vez que la vejiga está inflada, el molde se cierra por completo y comienza la etapa de calentamiento. La temperatura interna puede alcanzar los 170 o incluso 180 grados Celsius. En ese ambiente sofocante ocurre la auténtica metamorfosis. Los enlaces químicos del caucho cambian para siempre. El azufre, añadido durante la mezcla, entra en acción. Las moléculas del caucho, antes largas y desordenadas, comienzan a unirse entre sí mediante enlaces cruzados. Cada enlace es como un pequeño puente que conecta una cadena de polímeros con otra. Cuantos más enlaces se forman, más resistente, elástico y estable se vuelve el caucho. Este proceso es el alma del neumático moderno. Sin vulcanización, todo el caucho sería blando, pegajoso y prácticamente inútil para aplicaciones automotrices. Mientras la reacción ocurre, el molde y la vejiga trabajan juntos para darle forma definitiva al neumático. El dibujo de la banda de rodadura queda grabado con una precisión perfecta. La superficie brillante, aún caliente, comienza a endurecerse lentamente. El olor dentro de la zona de vulcanización es único, una mezcla intensa de caucho caliente, vapor a presión y metal ardiente. Las máquinas trabajan sin descanso, cerrándose y abriéndose cientos de veces al día, moldeando miles de neumáticos. Cuando el tiempo de vulcanización termina, el molde se abre con un sonido metálico profundo y contundente. El neumático aparece todavía caliente, casi brillando por el calor acumulado. Su superficie negra es perfecta, su dibujo, preciso y nítido. Ya no es blando ni frágil. Ahora es una estructura robusta capaz de soportar fuerzas enormes. El caucho no solo ha endurecido, ha adquirido memoria, resistencia y elasticidad. Es un material completamente nuevo. Pero el proceso aún no ha terminado. Cada neumático recién nacido debe pasar por una serie de inspecciones que garantizan su seguridad. Primero, un examen visual. Técnicos experimentados revisan cada centímetro de la superficie buscando imperfecciones mínimas, burbujas, grietas, deformaciones o marcas irregulares. Luego viene la medición dimensional. Máquinas especializadas comprueban el diámetro, la uniformidad y el equilibrio del neumático. Algunas fábricas van más allá y utilizan rayos X para ver el interior del neumático. Estos escaneos revelan fallas ocultas que serían imposibles de detectar a simple vista, como bolsas de aire atrapadas o desalineaciones en los cables de acero. Aquellos neumáticos que superan todas las pruebas continúan su camino hacia la clasificación, donde se separan por modelo, tamaño y especificación. Los que no pasan las pruebas son descartados o reciclados. Nada se deja al azar. Un neumático defectuoso puede generar vibraciones peligrosas, pérdida de control o un fallo catastrófico a alta velocidad. Una vez aprobado, el neumático se engrasa ligeramente para proteger su superficie durante el transporte. Luego se apila cuidadosamente o se monta en torres que pueden alcanzar varios metros de altura. Cada pila es una columna negra perfecta, un símbolo del final de una cadena industrial enorme que comenzó con una gota de látex en una selva tropical. Mientras tanto, en otras áreas de la fábrica, miles de neumáticos nacen cada día siguiendo el mismo proceso. El sonido constante de los moldes abriéndose y cerrándose, los compresores, las bandas transportadoras moviendo neumáticos recién vulcanizados, y el aroma del caucho caliente llenan el ambiente. Es un ecosistema industrial completo que opera como un organismo vivo. Todo está conectado. Cada máquina, cada operario, cada proceso contribuye a la producción masiva de un objeto cotidiano que, sin embargo, es una obra maestra de ingeniería. Pero antes de que el neumático abandone la fábrica, aún falta entender algo esencial: por qué su diseño y su estructura son tan complejos, y cómo evoluciona constantemente para adaptarse a nuevas tecnologías. Para comprender esto, debemos profundizar en la ingeniería del neumático moderno, en su ciencia interna, en su relación con la física, la temperatura, la fricción y la resistencia al desgaste. Porque detrás de su apariencia simple, se esconden decisiones técnicas extremadamente sofisticadas que determinan su rendimiento final. Para entender el verdadero poder de un neumático moderno,
es necesario mirar más profundamente dentro de su estructura. Aunque desde el exterior parezca solo un aro negro con un dibujo repetitivo, en realidad es una pieza de ingeniería extremadamente avanzada. Cada curva, cada pared lateral, cada surco en la banda de rodadura ha sido diseñado tras años de investigación, pruebas en túneles de viento, análisis de desgaste, simulaciones computarizadas y millones de kilómetros de pruebas reales. Un neumático es mucho más que caucho vulcanizado, es un equilibrio perfecto entre física, materiales, temperatura y resistencia. La banda de rodadura, por ejemplo, parece simple, pero está compuesta por múltiples capas internas que trabajan juntas. Su diseño determina cómo se comportará el vehículo en lluvia, nieve, curvas, frenadas violentas y diferentes temperaturas. Los canales profundos evacúan el agua para evitar el hidroplaneo, los bloques intermedios se deforman para mejorar el agarre, los surcos laterales aumentan la tracción. Incluso el ruido que produce un neumático al rodar está calculado. Cambiar el diseño de un surco por apenas unos grados puede reducir varios decibeles el sonido durante la marcha. Pero el diseño no lo es todo. La composición química del caucho también influye en el rendimiento. El caucho debe ser lo suficientemente blando para agarrarse al pavimento, pero también lo bastante duro para resistir el desgaste. Demasiado blando y el neumático se desgasta en semanas, demasiado duro y pierde agarre, especialmente en superficies mojadas. Las fábricas experimentan constantemente con diferentes fórmulas de caucho, incorporando sílice, polímeros avanzados y materiales nanoestructurados para mejorar sus propiedades sin comprometer otras. En el interior del neumático, la carcasa textil funciona como un esqueleto flexible. Está formada por capas de hilos extremadamente resistentes colocados en direcciones estratégicas. Estos hilos soportan la presión interna del aire, permitiendo que el neumático mantenga su forma incluso en condiciones extremas. Por encima de la carcasa se encuentran los cinturones de acero, que estabilizan la banda de rodadura y reducen la deformación a alta velocidad. Sin estos cinturones, la fuerza centrífuga sería suficiente para expandir el neumático como un globo y destruirlo en segundos. A medida que el neumático rueda, las fuerzas que actúan sobre él son impresionantes. Con cada rotación, la parte que toca el suelo se aplasta temporalmente, se deforma y luego recupera su forma original en menos de una fracción de segundo. Este ciclo ocurre miles de veces por minuto a altas velocidades. La cantidad de calor generada por este proceso es enorme. Por eso el diseño del neumático y su composición química deben permitir una disipación eficiente del calor. Un exceso de temperatura puede causar fallas estructurales, explosiones o pérdida de agarre. Además del calor y la presión, los neumáticos deben soportar impactos constantes, piedras, baches, bordes de carretera, cambios bruscos de dirección. Cada golpe se transmite a través de la estructura interna del neumático y se distribuye para evitar daños. La ingeniería detrás de esta capacidad de absorción es tan avanzada que muchos neumáticos modernos pueden soportar golpes que antes hubieran sido catastróficos. Otro elemento clave es la presión interna. Un neumático necesita aire para funcionar correctamente. El aire no solo lo infla, es parte de la estructura. Es la fuerza interna que mantiene la forma del neumático y ayuda a soportar el peso del vehículo. La mayoría del esfuerzo que soporta un neumático no lo hace el caucho, sino la combinación de la carcasa interna y la presión del aire. Por eso, una presión incorrecta puede hacer que el neumático se desgaste de forma irregular, genere mayor consumo de combustible o incluso falle repentinamente. Las pruebas de desarrollo de un neumático son tan rigurosas como las que enfrenta un avión o una máquina de alta ingeniería. Se realizan pruebas de resistencia a alta velocidad, donde el neumático es llevado a rotar a velocidades superiores a las que enfrentaría en carretera. Pruebas de tracción en superficies mojadas, hielo, nieve y arena. Pruebas de frenado en distancias controladas, donde cada milímetro de diferencia cuenta. Pruebas de desgaste a lo largo de decenas de miles de kilómetros. Pruebas de impacto donde los neumáticos chocan contra obstáculos para medir su tolerancia. En algunas instalaciones, robots especiales conducen vehículos de prueba las 24 horas del día para recopilar datos sin poner en riesgo a ningún conductor. Una vez que un neumático supera todas estas pruebas y su diseño final es aprobado, comienza la producción masiva. Miles de unidades son fabricadas cada día en una sola planta. Las líneas de producción nunca se detienen. Las máquinas se sincronizan perfectamente, mezcladoras, rodillos, formadoras, moldes, sistemas de vulcanización, transportadores automáticos, sistemas de inspección óptica y brazos robóticos trabajan juntos para producir neumáticos idénticos, sin errores, sin imperfecciones. La precisión es absoluta, cada neumático debe ser igual que el anterior. Después de la vulcanización y las inspecciones, los neumáticos se colocan en enormes áreas de almacenamiento temporal.
Estas áreas parecen montañas de caucho perfectamente organizadas. Pilas de neumáticos de distintos tamaños se extienden en filas interminables. Algunos se preparan para transporte marítimo, otros para distribución regional. Cada neumático se etiqueta con códigos que indican su fecha de fabricación, su modelo, su lote, su destino final. La logística detrás de la distribución es tan compleja como la de su fabricación. Contenedores enteros se cargan diariamente, enviando neumáticos a todo el mundo. Pero para que un neumático llegue a un vehículo, antes debe pasar por un proceso adicional, el montaje en las ruedas. Este proceso ocurre en talleres especializados, donde máquinas montadoras aplican presión controlada para insertar el neumático sobre el rin. Luego se infla a la presión adecuada y se equilibra mediante contrapesos que evitan vibraciones durante la conducción. Solo entonces está listo para rodar en carretera. A partir de ese momento, comienza una vida llena de tensión, desgaste, estrés y constante interacción con el entorno. Cada frenada es una lucha entre goma y pavimento. Cada curva es una prueba de elasticidad y agarre. Cada bache es un impacto que debe absorber. Y aunque rara vez se piensa en el neumático como un elemento de seguridad, es quizá el más importante de todos, es el único punto de contacto entre el vehículo y el mundo exterior. 4 pequeñas superficies, del tamaño de una palma de la mano, sostienen no solo el peso del auto, sino también la responsabilidad de mantener a sus ocupantes seguros. Mientras rueda, el neumático enfrenta un enemigo constante, el desgaste. Con cada kilómetro, pequeñas partículas de caucho se desprenden y se dispersan en el aire y en las carreteras. La banda de rodadura se vuelve cada vez más delgada. Eventualmente, los surcos pierden profundidad y el neumático deja de ser seguro. Cuando esto sucede, debe ser reemplazado. El neumático viejo tiene su propio destino. Algunos se reciclan y se convierten en superficies deportivas, suelos de parques infantiles, materiales de construcción o combustibles alternativos para hornos industriales. Otros se someten a procesos de trituración y separación para recuperar el acero y reutilizar el caucho. La economía circular del neumático sigue evolucionando, y cada año surgen nuevas tecnologías para revalorizar este material tan resistente. Mirar hacia atrás en su viaje es impresionante. Desde una gota de látex que cae lentamente del tronco de un árbol tropical, hasta una pieza de ingeniería capaz de sostener un vehículo a alta velocidad, el neumático es un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza y la industria pueden trabajar juntas. Sin la savia del árbol del caucho, esta historia no existiría. Sin las megamáquinas industriales, tampoco. Es la unión de ambos mundos lo que da vida a uno de los inventos más importantes del siglo XX y del XXI. Cuando un conductor acelera, frena o gira, rara vez piensa en todo lo que ocurre dentro de esa estructura negra. Pero cada rotación, cada deformación, cada recuperación, cada impacto absorbido, es la prueba de que el neumático está vivo en su propia forma mecánica. Es un contenedor de fuerzas, un disipador de energía, un escudo contra el peligro, un aliado silencioso. Y la próxima vez que veas un neumático girando por la carretera, recuerda que detrás de ese aro negro existen plantaciones tropicales, trabajadores esperos, hornos gigantes, moldes incandescentes, compuestos químicos, robots precisos, toneladas de presión y una ingeniería tan compleja como imprescindible. El mundo moderno gira gracias a millones de neumáticos que trabajan sin descanso. Y cada uno de ellos guarda dentro una historia monumental que merece ser contada. Lo que estás a punto de ver ocurre dentro de un mundo tan frío que ningún ser humano podría permanecer ahí más que unos segundos sin protección. Un lugar donde el vapor se convierte en escarcha instantánea, donde el agua pierde su forma natural y donde enormes máquinas trabajan dentro de una coreografía perfecta para producir uno de los productos más simples y al mismo tiempo más demandados del país. Así comienza la historia de la fábrica donde nace el Hielo Fiesta, una de las marcas más reconocidas de México. Una planta que no descansa, que respira en ciclos metálicos, que congela miles de litros de agua purificada por hora y que mantiene abastecidos a restaurantes, tiendas, hoteles, distribuidores, puestos callejeros, bares y eventos en cada rincón del país. Pero antes de entrar, debes saber algo. El hielo no es solo hielo. No en esta escala. No cuando una sola planta puede producir decenas de toneladas diarias. Aquí el hielo es ingeniería, precisión, microbiología, automatización, logística, frío extremo y velocidad. Aquí, cada cubo transparente que cae en una bolsa ha pasado por una cadena de pasos tan rigurosos que podría competir con una fábrica de alimentos de alta tecnología. Y para entender realmente lo que sucede detrás de estas paredes térmicas, tenemos que empezar donde todo inicia, el agua. La mayoría de las personas creen que el hielo se hace simplemente congelando agua potable. Pero no. El agua que se convierte en hielo fiesta pasa por un proceso mucho más exigente, porque el hielo, aunque no siempre se piense en ello,
es considerado un alimento. Y como alimento, debe cumplir estándares bacteriológicos estrictos, niveles de pureza y características físico-químicas exactas. El hielo Fiesta debe ser transparente, firme, homogéneo, sin impurezas visibles y con una forma perfectamente definida. El proceso comienza en las primeras horas de la madrugada, cuando la planta despierta en un rugido controlado. Los motores de los sistemas de purificación se encienden como si respiraran al unísono. Grandes tuberías de acero inoxidable reciben agua municipal o agua de pozo, dependiendo de la planta, que será sometida a una serie de pasos diseñados para eliminar cualquier partícula, microorganismo o residuo químico. Primero pasa por filtros de sedimentos, capaces de retener arena, polvo o fragmentos microscópicos que podrían enturbiar el hielo final. Luego se desplaza hacia filtros de carbón activado, donde el cloro libre, necesario para el agua potable, pero indeseable en el hielo, queda atrapado en estructuras porosas con millones de cavidades internas. Pero el verdadero proceso finísimo ocurre dentro del sistema de ósmosis inversa, una tecnología que obliga al agua a atravesar membranas semipermeables con poros tan diminutos que solo permiten el paso de las moléculas de agua. Todo lo demás queda fuera: sales, minerales, metales, restos orgánicos, bacterias, virus. Este sistema trabaja a presiones enormes. Bombas industriales empujan miles de litros por hora hacia membranas enrolladas en espiral. El sonido es profundo, grave, constante, como si la planta entera tuviera un corazón bombeando energía líquida. La pureza del agua resultante es tan alta que, si se bebiera directamente, sabría casi a nada, debido a la ausencia de minerales. Esta agua excepcionalmente pura es la base del hielo Fiesta. Gracias a esta pureza, cada cubo resultante es translúcido, sin zonas blancas opacas ni burbujas atrapadas. El hielo brilla y refracta la luz como si fuera cristal tallado. Después de la purificación, el agua llega a enormes tanques de almacenamiento intermedio. Estos tanques son como los pulmones de la fábrica. Mantienen un volumen suficiente para garantizar que las líneas de producción jamás se detengan. Porque aquí, si una máquina se detiene, aunque sea por minutos, el impacto en la cadena completa puede significar una diferencia de toneladas. Y en una marca como Hielo Fiesta, detener la producción simplemente no es una opción. Mientras tanto, al otro extremo de la fábrica, los sistemas de congelación comienzan a descender sus temperaturas internas. Todo debe estar sincronizado. Estas máquinas gigantes, verdaderos monstruos de acero, no congelan agua como lo haría un refrigerador doméstico. Lo hacen mediante procesos continuos y controlados, diseñados para obtener cubos uniformes en tamaño y forma. El agua purificada viaja por tuberías aisladas hacia los moldes de congelación, que no son moldes individuales, sino enormes placas metálicas con cientos de cavidades. Estas placas funcionan como intercambiadores térmicos. Un fluido refrigerante interno absorbe el calor del agua que ingresa en cada cavidad, provocando que se congele de manera gradual y pareja. El refrigerante circula por un sistema cerrado compuesto por compresores, evaporadores, condensadores y válvulas de expansión. El sonido de estos sistemas es constante: vibraciones, golpes secos de válvulas, zumbidos de compresores que se encienden y apagan según demanda, y el silbido frío del refrigerante expandiéndose para absorber calor. Aquí, cada detalle cuenta. La velocidad de congelación no puede ser ni demasiado rápida ni demasiado lenta. Si es rápida, el hielo atrapa aire y pierde transparencia. Si es lenta, puede formarse un gradiente de temperatura que genere fracturas internas. El equilibrio está calibrado electrónicamente. Sensores térmicos, PLCs industriales y microcontroladores monitorean cada segundo. Cuando los cubos están sólidos, un sistema mecánico realiza una operación clave: el desmolde. Utiliza un golpe térmico inverso. La placa metálica recibe un impulso de calor relativo, apenas unos grados, suficiente para que la superficie exterior del cubo se desacople de la cavidad. Todo ocurre en milésimas de segundo. El sonido que se escucha es único, una combinación entre un crack, un tic metálico y un golpe suave de cientos de cubos desprendiéndose al mismo tiempo. Los cubos caen hacia una bandeja vibratoria, cuyo movimiento constante evita que se peguen entre sí. Esta vibración también ayuda a dirigir el hielo hacia los transportadores elevadores, que lo llevan a mayor altura dentro de la nave industrial. A medida que los cubos ascienden en estas bandas inclinadas, una neblina fría se forma alrededor. Son microgotas de agua condensándose en el aire por la diferencia de temperatura. La planta completa parece respirar frío. Todo está aislado térmicamente: paredes, techos, tuberías, maquinaria. Aquí la temperatura ambiente ronda los 0 grados centígrados a 4 grados centígrados, incluso antes de llegar a las zonas más frías. Después del ascenso, el hielo ingresa a una sección crítica y espectacular: el túnel de almacenamiento temporal.
Aquí se acumula durante segundos o minutos mientras la línea de embolsado se sincroniza con el flujo de producción. Este túnel, enorme y metálico, tiene el aspecto de una cascada interna de hielo. Miles de cubos se amontonan generando un sonido cristalino y continuo. El hielo está tan frío y seco que no se pega entre sí, permitiendo que fluya como si fuera un grano industrial. Todo este movimiento debe mantenerse estable. Si demasiados cubos se acumulan, la presión del peso podría fracturarlos. Si pasan muy rápido, las embolsadoras no alcanzan a llenarse correctamente. Por eso cada parte está calibrada con sensores que detectan niveles, flujo y temperatura. Y mientras este sistema respira y mueve toneladas de hielo como si fuera arena, la siguiente fase se prepara, el embolsado, un punto donde la precisión es absoluta. Cada bolsa debe tener el peso exacto, el sellado perfecto y la marca Fiesta impresa con colores nítidos. Pero antes de entrar ahí, el hielo aún debe cruzar a la zona de calibración final. Sensores ópticos, cámaras y barreras fotoeléctricas inspeccionan el flujo de cubos detectando tamaños irregulares o fragmentos resultantes de golpes accidentales. Cuando un cubo no cumple con la forma estándar, un sistema neumático lo expulsa hacia una línea alternativa donde será triturado y reutilizado en procesos secundarios. Y así, después de este recorrido que no se detiene jamás, los cubos finalmente llegan a la boca de las máquinas embolsadoras. El hielo cae en cascada dentro de conductos cónicos que dosifican la cantidad exacta para cada bolsa. Es aquí donde la fuerza del flujo frío se transforma por primera vez en un producto terminado. Y justo cuando los cubos caen dentro del primer tubo de llenado, las máquinas empiezan a vibrar. Las tolvas metálicas se abren con precisión milimétrica y el hielo comienza a deslizarse hacia los conductos verticales que alimentan a las embolsadoras. El sonido cambia, ya no es el estruendo de cubos cayendo sobre acero, sino un flujo más controlado, casi como una corriente de piedras cristalinas deslizándose hacia su destino final. La embolsadora, aunque parece una sola máquina, es en realidad un sistema complejo compuesto por sensores, motores paso a paso, un dosificador gravitacional, selladores térmicos y un mecanismo que sincroniza la caída del hielo con la formación de la bolsa. Cada bolsa de hielo Fiesta se crea en tiempo real, el rollo plástico llega en forma de tubo continuo, impreso previamente con el logo azul característico, y la máquina lo corta, lo sella, lo llena y lo vuelve a sellar, todo en fracciones de segundo. Los sellos de calor funden las paredes del plástico con una presión exacta. Si el calor es demasiado alto, la bolsa queda débil. Si es demasiado bajo, el sello no se fusiona y la bolsa podría abrirse durante el transporte. Por eso, los selladores utilizan resistencias eléctricas controladas por termostatos digitales, capaces de mantener una variación menor a un solo grado. El hielo cae dentro de la bolsa como si fuera una lluvia de cubos, llenando primero el fondo y luego acomodándose por gravedad. Mientras cae, los sensores están midiendo cada gramo. No hay margen para errores. Una bolsa con menos hielo sería un problema comercial, una con más hielo, un problema de costos. Cuando la bolsa alcanza el peso correcto, generalmente desde 2 kilogramos hasta presentaciones más grandes utilizadas en restaurantes, la máquina la sella por completo y la deja caer sobre una banda transportadora. Aquí comienza una danza continua, una bolsa tras otra, perfectamente inflada por el aire interior, con el plástico transparente mostrando los cubos relucientes, listos para viajar al siguiente punto del proceso. Pero antes de que sigan su camino, deben pasar por una estación clave, la inspección visual y mecánica. Un operario, equipado con guantes térmicos, lentes y protección facial, revisa rápidamente que cada bolsa esté correctamente sellada. Detrás de él, una cámara industrial captura imágenes para un sistema de visión artificial que puede identificar imperfecciones mínimas, sellos incompletos, plástico arrugado, e incluso diferencias de opacidad que podrían indicar bolsas con humedad interna. La velocidad aquí es impresionante. La banda avanza sin detenerse. Las máquinas producen bolsa tras bolsa como si fueran notas musicales en una melodía mecánica infinita. Una vez aprobadas, las bolsas entran en una sección donde la temperatura baja aún más. Aquí se alinean en otra banda que las transporta hacia el área de paletizado, la parte de la planta donde el hielo pasa de ser un producto individual a convertirse en un envío masivo. El paletizado automático es una coreografía mecánica. Un robot de brazo articulado toma grupos de bolsas y las acomoda sobre tarimas de madera o plástico. Cada capa debe ser estable. Cada bolsa debe quedar alineada para que la pirámide final no se derrumbe en los camiones ni durante el almacenamiento. La temperatura controla todo. Si una tarima de hielo se expone a un ambiente más cálido, la humedad del aire puede condensarse y provocar escarcha en las bolsas. Esa escarcha hace que se peguen entre sí, dificultando su manipulación. Por eso esta zona está climatizada para evitar cualquier variación. El robot trabaja con movimientos suaves, casi elegantes,
a pesar del peso de las bolsas. Grandes sensores láser calibran la altura del palet y le indican al sistema cuántas filas faltan para completarlo. Cuando una tarima está lista, se envía automáticamente a la zona de retracción. Aquí ocurre uno de los procesos más fascinantes para la logística, el envoltura termoencogible. Una manta de plástico resistente se coloca alrededor del palet, y aire caliente circula alrededor provocando que el plástico se encoja y se adhiera a toda la carga como una segunda piel. Esto evita que las bolsas se muevan durante el transporte. Una vez enfundado, el palet es enviado a una cámara fría, un cuarto enorme con temperatura significativamente inferior al resto de la planta. Aquí los palets pueden permanecer minutos u horas, dependiendo de la demanda del día. Esta cámara funciona como un pulmón logístico, almacena hielo suficiente para responder a picos de consumo, especialmente en verano o en temporadas festivas. La cámara fría es un silencio absoluto. El aire es tan seco que la piel podría resecarse en cuestión de segundos si alguien permaneciera sin protección. Es aquí donde se siente la magnitud del negocio del hielo. Cientos de palets perfectamente acomodados, cada uno con docenas de bolsas, están esperando su turno para salir a la calle. Y mientras el hielo descansa, afuera los camiones refrigerados esperan. La logística del hielo es una carrera contra el tiempo. Cada minuto cuenta. Cada grado importa. Cada trayecto puede decidir si el hielo llega perfecto o si pierde calidad. Las puertas traseras de los camiones se abren con un golpe seco. El vapor frío sale en una nube blanca. Los montacargas entran y salen acomodando las tarimas en cuestión de minutos. Cada camión tiene una ruta precisa, optimizada para entregar hielo a tiendas, distribuidores, restaurantes, centros de eventos y cadenas de autoservicio. Pero antes de que el palet salga de la planta, un sistema de trazabilidad registra toda su historia. ¿Qué día se produjo? ¿Qué lote se utilizó? ¿Qué máquina lo fabricó? ¿Qué operarios estuvieron en su línea? ¿Qué camión lo llevará? ¿En qué punto de venta terminará? Esta trazabilidad es fundamental para mantener los estándares de calidad que distinguen al hielo Fiesta. Ahora bien, toda esta operación asombrosa se sostiene sobre un fundamento invisible, la capacidad de la planta para mantener temperaturas constantes y un suministro continuo de agua purificada. Si falla una bomba, si un compresor se detiene, si una membrana de ósmosis inversa pierde presión, la línea completa debe ajustarse en cuestión de segundos. Por eso, en lo más profundo de la fábrica, existe una zona que pocos conocen, la sala de máquinas. La sala de máquinas es un monstruo metálico lleno de compresores, condensadores, bombas, motores trifásicos, tableros eléctricos, ventiladores, intercambiadores de calor y kilómetros de tubería. Aquí es donde se enfría el refrigerante que hará posible que el agua se convierta en hielo una y otra vez. El ruido es ensordecedor. Compresores de tornillo giran a miles de revoluciones por minuto. Motores eléctricos vibran con fuerza. Válvulas de expansión liberan chorros de gas helado con un sonido parecido a un escape supersónico. Ventiladores industriales soplan aire a gran velocidad para disipar el calor. Es aquí donde el sistema de refrigeración trabaja sin descanso, manteniendo temperaturas negativas estables durante las 24 horas del día. En esta sala, ingenieros y técnicos especializados monitorean parámetros cada segundo, presiones de succión y descarga, niveles de aceite, temperaturas de entrada y salida, amperajes eléctricos. Un desbalance mínimo puede alterar todo el sistema. Y aún así, la planta sigue operando sin detenerse. Es una fábrica que respira, late y se ajusta a sí misma. Mientras tanto, en la zona de purificación, nuevos litros de agua siguen entrando. La fábrica nunca deja de recibir agua porque nunca puede dejar de producir hielo. Las bombas de presión elevan el agua a través de los filtros, las membranas siguen separando impurezas y el sistema acumula agua perfectamente lista para congelarse. Cada gota de agua purificada está destinada a convertirse en un cubo de hielo perfecto. Y toda esta maquinaria, toda esta precisión, toda esta ingeniería existe por una simple razón: México consume una cantidad gigantesca de hielo cada día. Restaurantes, bares, hoteles, tiendas de conveniencia, distribuidores independientes, centros turísticos, mercados, fiestas y eventos masivos, todos dependen de un suministro estable de hielo. Hielo Fiesta debe mantenerse a la altura de esa demanda, incluso los días más calurosos del año, cuando la producción pueda aumentar hasta niveles extremos. Y mientras el sol golpea las calles del país, dentro de la planta el frío se mantiene constante, implacable, indiferente a la temperatura exterior. Es un mundo aislado, donde cada cubo se fabrica con la misma dedicación, donde la pureza es una obligación, donde la logística es un arte y donde la producción masiva es la única manera de responder a un país que nunca deja de consumir hielo. Y ahora,
justo cuando los camiones están saliendo por la rampa y la planta comienza otro ciclo sin pausa, llegamos a un punto clave, la expansión de la línea continua. Porque la fábrica no depende de una sola línea de producción. A medida que la demanda creció, Hielo Fiesta instaló nuevas líneas, nuevas máquinas, nuevas bandas, nuevos túneles, nuevas cámaras frías. Cada línea trabaja de manera independiente, pero todas están sincronizadas por un sistema centralizado que monitorea sus tiempos, su flujo, su eficiencia energética y su capacidad productiva. Este sistema central es como un cerebro electrónico que recibe cientos de señales simultáneas. Detecta cuántos kilogramos se han producido, cuántas bolsas se han llenado, cuántas tarimas están completas, cuántas están en espera, cuánta energía se ha consumido y cuántos litros de agua se han purificado. Este cerebro puede hacer ajustes instantáneos. Aumentar el flujo de agua si una línea necesita más. Modificar la velocidad de una banda para mejorar el empacado. Activar compresores adicionales si se requiere más frío. Disminuir la velocidad de llenado si los sensores detectan riesgo de atascos. La planta completa puede adaptarse en tiempo real. Y mientras los sistemas trabajan y los cubos siguen cayendo como una lluvia interminable de cristal, la narración entra en uno de los momentos más fascinantes de todo el proceso, la microingeniería de congelación interna, un fenómeno invisible que determina la calidad final del hielo. Pero justo cuando vamos a entrar a esa parte, los sensores de una de las líneas detectan una caída de presión térmica. Un compresor entra en un ciclo distinto y los técnicos comienzan a moverse con rapidez, aunque sin pánico. En una planta de esta escala, es normal que los sistemas necesiten microajustes constantes. La producción masiva nunca es lineal, es un organismo vivo que respira, consume energía, se corrige y se estabiliza segundo a segundo. Mientras los técnicos se acercan al panel de control, la narrativa se desplaza hacia uno de los secretos más importantes del proceso, la microingeniería de congelación interna, un fenómeno que no puede verse a simple vista, pero que determina la calidad, transparencia y resistencia del hielo Fiesta. El agua, incluso siendo pura, contiene gases disueltos. Cuando una molécula de agua se enfría, la estructura de hielo comienza a formarse desde el exterior hacia el interior. Si el proceso fuera demasiado rápido, el hielo atraparía burbujas de aire, creando opacidades, fracturas y un color blanco poco atractivo. Pero aquí, en esta fábrica, el objetivo es que cada cubo sea cristalino. Eso solo se logra controlando la velocidad y el patrón de cristalización. Las placas metálicas donde se forman los cubos están diseñadas con canales internos por donde circula refrigerante a diferentes temperaturas según el ciclo. La temperatura no es uniforme. Hay variaciones calculadas para guiar la solidificación desde abajo hacia arriba y desde las paredes hacia el centro. Es un proceso tan delicado que un pequeño desbalance podría arruinar miles de cubos en minutos. Mientras esto ocurre, el sistema de control del compresor que había cambiado su ciclo vuelve a estabilizarse. Un ingeniero, con una tablet industrial resistente a bajas temperaturas, analiza los gráficos, presión de succión, presión de descarga, temperatura del refrigerante, velocidad del compresor. Todo parece volver a la normalidad. La línea continúa su producción sin perder el ritmo. Esta capacidad de corregirse al instante es lo que permite que la planta produzca toneladas diarias de hielo sin interrupción. Pero la microingeniería del hielo no termina allí. Dentro de cada cavidad, el agua se congela de forma direccional. Este proceso implica que los cristales de hielo se alinean en patrones que minimizan tensiones internas. Si la alineación se desordena, el hielo puede romperse en forma desigual o incluso fracturarse al caer en la tolva vibratoria. La fábrica controla todo: la pureza del agua, la presión del refrigerante, la velocidad de congelación, la extracción térmica, el desmolde automático, la vibración de los canales de transporte, la temperatura ambiental interna. Este es uno de los procesos industriales más precisos que existen y, paradójicamente, uno de los más subestimados por el público general. Para la mayoría de las personas, el hielo es un producto común, simple, ordinario. Pero aquí, dentro de esta planta, el hielo es una obra de ingeniería líquida convertida en solidez perfecta. A medida que los cubos se desprenden con el golpe térmico, el sonido seco y cristalino llena la nave. Miles de cubos rebotan entre sí, creando un eco que parece un aplauso continuo de vidrio. Cada caída es un acto sincronizado entre la física y la mecánica. La banda vibratoria sigue moviendo el hielo hacia los transportadores inclinados. Ahí, el hielo asciende como si fuera una escalera automática hacia la parte superior de la línea. Y mientras sube, la temperatura del ambiente se mantiene tan baja que la humedad del aire se congela en pequeñas partículas suspendidas. Parecen brillos flotantes, como si toda la fábrica estuviera cubierta por un polvo de estrellas heladas. Ya en la parte alta, los cubos caen hacia el túnel de almacenamiento temporal.
Este túnel es una de las estructuras más impresionantes de toda la planta. No solo porque puede contener toneladas de hielo sin compactarlo ni fracturarlo, sino porque debe hacerlo manteniendo el flujo perfecto hacia la zona de embolsado. Dentro del túnel, el hielo fluye como un río sólido. No hay tiempo para detenerse. Todo está diseñado para evitar atascos, ángulos calculados, superficies con recubrimientos ultradeslizantes, bandejas que vibran con frecuencias específicas y sensores que monitorean el nivel del flujo. Mientras tanto, en la zona de embolsado, las máquinas siguen trabajando con una velocidad que desafía el ojo humano. La lámina plástica avanza desde un rollo gigante. El tubo se forma. El sello inferior se cierra. El hielo cae. La bolsa se llena. El sello superior se funde con precisión absoluta. La bolsa cae. La banda la arrastra. Y el ciclo se repite miles de veces por hora. La sincronización entre la caída del hielo y la creación de la bolsa parece casi mágica, pero es ingeniería pura. Las máquinas están programadas para reaccionar a cualquier cambio. Si la bolsa tarda una milésima más de lo normal en formarse, la tolva de hielo detiene momentáneamente la caída. Si el flujo de hielo aumenta, la máquina acelera la rotación del tubo plástico. Si la temperatura interna cambia, los selladores ajustan automáticamente la potencia. La perfección del proceso es tal que una sola línea puede llenar toneladas de bolsas en un turno. Pero la fábrica no opera con una sola línea. Opera con varias, cada una funcionando como una arteria de un organismo gigantesco. Cada línea produce bolsas que serán paletizadas en zonas distintas, lo que evita cuellos de botella cuando los montacargas trasladan la mercancía. En la zona de paletizado, los robots continúan su danza mecánica. Observamos un brazo articulado levantar un grupo de bolsas, alinearlas con precisión casi quirúrgica y colocarlas una sobre otra hasta formar una torre estable. Cada capa intercalada añade estabilidad. Cada movimiento está programado, pero sigue siendo impresionante ver cómo una máquina puede manipular objetos fríos, resbaladizos y flexibles sin cometer errores. Al fondo, los montacargas eléctricos avanzan silenciosamente por los pasillos. Sus operadores están capacitados para maniobrar en espacios angostos y con cargas delicadas. Una bolsa perforada podría derramar hielo y provocar riesgos de deslizamiento. Por eso, todos los operadores deben mantener precisión absoluta al mover cada tarima. Mientras uno de los montacargas sale hacia la cámara fría, otro camión refrigerado llega a la zona de carga. La demanda externa es constante. En días de calor, los pedidos se multiplican. En días festivos, los eventos masivos pueden disparar la necesidad de hielo en cientos de puntos del país. Los camiones tienen rutas estudiadas al detalle. Cada minuto cuenta porque el hielo, aunque está frío, es vulnerable a la temperatura ambiental. Aún dentro de un camión refrigerado, una pequeña variación podría generar condensación dentro de las bolsas. Esa condensación congelada puede formar capas de escarcha que afectan la textura final del hielo. Precisamente por eso, antes de cargar el hielo, el camión pasa por un proceso previo, el preenfriamiento. El sistema del camión debe alcanzar su temperatura objetivo antes de recibir la primera tarima. Solo así el hielo fiesta se mantiene perfectamente conservado hasta llegar a su destino. Las tarimas se acomodan dentro de los camiones con una precisión estricta. El espacio es oro. Un camión mal distribuido puede transportar menos producto o perder eficiencia térmica. Los operadores deben dejar corredores para la circulación del aire frío. El hielo no solo se transporta, se cuida durante todo el trayecto. Pero mientras la logística sigue moviéndose afuera, dentro de la planta los técnicos de refrigeración están por hacer algo fascinante en la sala de máquinas. El sistema detectó un aumento mínimo en el consumo energético de uno de los compresores, lo que indica que está entrando a un régimen de carga diferente. Para compensarlo, otro compresor se sincroniza automáticamente y un evaporador adicional se pone en marcha para redistribuir la carga térmica. Este tipo de ajustes son imposibles en plantas más pequeñas. Solo una operación del tamaño de Hielo Fiesta puede permitirse semejante nivel de redundancia técnica. Y es esta redundancia lo que permite mantener la producción incluso si un componente falla. Mientras los compresores trabajan en armonía, la planta completa parece un gigante respirando vapor frío. Las tuberías vibran levemente. Los ventiladores de los condensadores expulsan aire cálido hacia el exterior. Los tableros eléctricos iluminan la sala con luces de estado parpadeantes. Cada color indica un parámetro: presión, temperatura, potencia, flujo, nivel. Y mientras este gigante late, otra parte invisible del proceso ocurre en paralelo: el control microbiológico del agua. Porque, aunque el agua se purifica antes de congelarse, la planta debe asegurarse continuamente de que la instalación está libre de contaminantes.
Laboratorios internos toman muestras regularmente. Analizan la presencia de bacterias coliformes, la conductividad eléctrica, el nivel de minerales residuales, el pH y la pureza general. Si un parámetro cambia mínimamente, los técnicos pueden recircular el agua, purificarla de nuevo o ajustar el sistema de ósmosis. Nada se deja al azar. Al mismo tiempo, la planta utiliza sensores de flujo que registran cuántos litros entran al sistema, cuántos se purifican, cuántos se desperdician y cuántos se transforman en hielo. Este balance permite mejorar la eficiencia hídrica, un factor fundamental para reducir costos y optimizar la operación. La fábrica continúa. Las bolsas siguen cayendo. Las tarimas siguen formándose. Los camiones siguen arrancando. Los compresores siguen girando. El agua sigue purificándose. Todo al mismo tiempo. Es una sinfonía industrial perfecta. Y justo cuando la noche comienza a caer sobre la planta, la iluminación interna cambia. Las luces LED industriales se intensifican para compensar la oscuridad exterior, reflejándose en miles de superficies heladas. La fábrica se convierte en un universo plateado, brillante, casi futurista. Es en ese ambiente donde la narrativa entra en una de las partes más impresionantes de todo el proceso, el mantenimiento preventivo en pleno funcionamiento, una disciplina que permite que la planta opere sin detenerse durante meses. Pero justo cuando un equipo de técnicos comienza a realizar un ajuste delicado en un sistema de vibración de bandejas, la alarma suave de un sensor se enciende, una de las líneas está alcanzando el nivel máximo del túnel de almacenamiento temporal. El sistema lo detecta antes de que ocurra un atasco. En ese instante, la inteligencia central de la fábrica redistribuye de inmediato el flujo, disminuye la velocidad de vibración en uno de los canales de alimentación y aumenta ligeramente la velocidad de embolsado en otra línea. El ajuste es tan preciso, tan inmediato, que ningún operario se da cuenta a simple vista. Solo quien mira los gráficos digitales podría notar un cambio de apenas décimas en los porcentajes de flujo. El túnel, que hace unos segundos estaba a punto de alcanzar su capacidad, vuelve a estabilizarse. El hielo cae con la armonía exacta que permite a la planta seguir moviendo toneladas por hora sin interrupción. Todas las líneas respiran al mismo ritmo, como si la fábrica tuviera un sistema nervioso que la mantuviera viva. Mientras este ajuste ocurre de forma silenciosa, nos adentramos en una de las áreas más sorprendentes de toda la operación, el mantenimiento preventivo en pleno funcionamiento, una hazaña que solo las plantas industriales más avanzadas pueden llevar a cabo sin comprometer la producción. Imagina por un momento la magnitud del reto. Detener una línea cuesta toneladas de hielo no producido, clientes no abastecidos y camiones detenidos. Pero permitir que una línea falle sin mantenimiento es aún peor. Por eso, la fábrica trabaja bajo una filosofía conocida como mantenimiento predictivo, una disciplina basada en sensores, algoritmos y experiencia humana. Cada motor, cada compresor, cada bomba, cada pieza móvil tiene un historial digital, vibración, temperatura, corriente, presión, horas activas. Un cambio mínimo en cualquiera de estos parámetros dispara una alerta. Y aquí viene lo impresionante, el equipo puede intervenir mientras la línea sigue produciendo. Técnicos con guantes anticongelamiento y herramientas térmicamente aisladas ajustan pernos, lubrican mecanismos, reemplazan piezas menores y verifican alineaciones, todo sin interrumpir la producción. Lo hacen en silencio, con precisión quirúrgica, siguiendo un ritual que han perfeccionado durante años. Mientras el equipo trabaja, el hielo sigue cayendo. Las embolsadoras siguen llenando. Los robots siguen paletizando. Los camiones siguen cargando. El agua sigue purificándose. La planta no detiene su latido. En otra sección de la fábrica, una que el público jamás ve, existe un cuarto donde se almacenan repuestos críticos. Compresores completos, motores trifásicos de repuesto, válvulas industriales, sensores fotoeléctricos, PLCs programados, todo empaquetado y listo para ser reemplazado en minutos. Esta reserva estratégica es lo que garantiza que la planta jamás se paralice. Es como un corazón con órganos listos para el trasplante instantáneo. Mientras avanzamos por los pasillos internos, la temperatura desciende aún más. Una neblina blanca se forma alrededor de los tubos. Los compresores retumban con un sonido constante, grave, casi hipnótico. Es en este entorno helado donde ocurre algo que impacta a quienes visitan la planta por primera vez, la limpieza profunda diaria. Aunque parezca imposible, la fábrica limpia y desinfecta áreas específicas mientras la producción está en marcha. Máquinas de vapor seco a baja humedad eliminan residuos microscópicos. Cepillos industriales barren los cubos rotos que caen fuera de línea. Agua caliente circula por tuberías externas en ciclos programados para evitar acumulación de escarcha. Y aún así, el hielo no deja de caer. Al mismo tiempo, en la zona de laboratorio interno,
Técnicos analizan nuevas muestras de agua recién purificada. Este proceso ocurre cada pocas horas. Buscan cualquier variación en la turbidez, la conductividad eléctrica, el pH, la ausencia de bacterias coliformes y la integridad microbiológica total. El laboratorio tiene equipos que parecen sacados de una clínica médica, espectrofotómetros, incubadoras, medidores digitales, microcentrífugas. Todo para asegurar que el hielo que saldrá de esa fábrica hoy será idéntico al que saldrá mañana y al que salió hace semanas. Mientras el laboratorio confirma la pureza, el sistema central detecta que otra línea está alcanzando su límite de producción. Esto significa solo una cosa: la demanda afuera es enorme. El calor del día, los eventos masivos, los restaurantes llenos, las tiendas requiriendo más bolsas, todo se refleja en la velocidad con la que las tarimas salen de la cámara fría. En la zona de carga, los montacargas se mueven como si estuvieran coreografiados. Las tarimas no se detienen. Los camiones refrigerados retroceden con precisión milimétrica entre los muros térmicos. El frío del camión se mezcla con el vapor que escapa de la planta, creando una nube blanca puntual que se eleva como un fantasma helado. Uno tras otro, los palets entran al camión que ya está preenfriado. El plástico termoencogible que envuelve cada tarima asegura que las bolsas no se desplacen durante el trayecto. El hielo Fiesta debe llegar impecable, sin escarcha, sin golpes, sin fracturas. Mientras los camiones se alistan, dentro de la fábrica las máquinas siguen produciendo el hielo que abastecerá las siguientes rutas. Cada minuto que pasa significa cientos de bolsas adicionales. Cada hora es una montaña más de hielo moviéndose hacia la logística exterior. Y así llegamos a uno de los momentos más épicos de todo el proceso, la conexión invisible entre la fábrica y el país entero. Porque aunque todo este proceso ocurre bajo techo, aislado del calor exterior y oculto a los consumidores, el impacto de esta planta se siente en cada rincón de México. Cada fiesta familiar donde el hielo enfría bebidas. Cada restaurante que sirve agua helada. Cada bar que prepara cócteles en vasos de cristal. Cada tienda que vende bolsas para el día más caluroso del verano. Cada evento masivo donde miles de personas consumen bebidas frías. Cada puesto callejero que necesita hielo para conservar sus productos. Todos dependen, directa o indirectamente, del trabajo de esta fábrica. Y la fábrica lo sabe. Por eso, mientras los camiones siguen saliendo hacia distintas rutas del país, la planta entera se prepara para su siguiente ciclo. La noche no significa descanso. La madrugada no significa pausa. La producción simplemente continúa. Dentro de la planta, los compresores se ajustan a la temperatura nocturna, los sistemas de ósmosis inversa incrementan su flujo, y el túnel de almacenamiento prepara un nuevo pulso de hielo que será embolsado antes del amanecer. Los técnicos cambian de turno. Los operadores registran lecturas en sus paneles. Los supervisores realizan rondas rápidas por cada sección. Todo se repite, pero nunca es igual. La fábrica está viva, siempre adaptándose, siempre corrigiendo, siempre avanzando. Y mientras caminamos hacia el corazón central de la nave, se escucha el sonido que define a esta planta, el sonido que nunca se detiene, el golpe cristalino de miles de cubos cayendo al unísono. Ese sonido es el latido permanente de la producción. El eco metálico de un proceso perfecto. La voz constante de una industria que provee uno de los productos más simples, y al mismo tiempo más esenciales del país. Al observar la línea completa, desde el agua entrando por los filtros hasta los camiones saliendo cargados de hielo, entendemos la magnitud de lo que ocurre aquí. Cada minúsculo cubo tiene detrás una maquinaria colosal. Cada bolsa representa una sincronía exacta de ingeniería, química, logística y energía. Cada tarima es el resultado de decenas de miles de decisiones automáticas por segundo. Finalmente, mientras la cámara de nuestro documental se aleja, vemos la planta completa, luces blancas reflejándose en tuberías de acero, compresores vibrando con precisión matemática, bandas transportadoras moviendo hielo como si fuera un río sólido, embolsadoras disparando bolsas sin detenerse, robots paletizando con elegancia mecánica, montacargas transportando cargas como si bailaran entre nubes de vapor helado. Y entonces entendemos algo. El hielo Fiesta no es solo hielo. Es la prueba de lo que la producción masiva puede lograr cuando ingeniería, disciplina y demanda nacional se unen bajo un mismo techo. Es el resultado de una fábrica que jamás descansa. Una fábrica que respira frío. Una fábrica que alimenta a un país entero con millones de cubos perfectos cada día. Y así, con el rugido suave de los compresores de fondo, este documental llega a su cierre. Pero la fábrica no. Ella seguirá produciendo hielo mientras México lo siga necesitando. Mientras haya calor, habrá hielo. Mientras haya consumo, habrá producción. Mientras haya demanda,
la maquinaria seguirá latiendo como un corazón congelado que nunca deja de bombear. Porque en esta planta, el frío jamás se detiene. Y el hielo fiesta seguirá naciendo, cubo por cubo, bolsa por bolsa, tonelada por tonelada, día tras día, a lo largo de todo México.